no es una sola revolución, no es una sola facción, no es una sola postura ideológica y política, sino que hay muchas posturas. O sea, si nosotros hacemos un enlistado de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana y además le añadimos como su bagaje, su historial, su trayectoria, sus ideas, sus influencias, vamos a ver que es muy diverso y muy variado, ¿no? La Revolución Mexicana en realidad fue un crisol de actores y sujetos, quien busque caracterizarla unívocamente como campesina o obrera, ¿no? Liberal, ¿no? No tendrá mucho éxito porque lo que se liberó en esos años fue energías contenidas durante mucho tiempo y cada uno de los actores, digamos, fue encontrando el camino donde lograron asentar sus reivindicaciones a manera de derechos. La revolución es esta búsqueda de trastocar el orden social, de tratar de construir un orden más justo en donde la explotación y la opresión se vean reducidas y que permitan la construcción de un orden social más justo. Y en esa medida se compaginan, a veces en paralelo y a veces en confrontación, las reivindicaciones campesinas y las reivindicaciones obreras. Tendríamos que asomarnos un poco a la fisonomía, al panorama que tenía México a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque demográficamente pues hay una aplastante mayoría campesina en el país, lo que tenemos es un desarrollo de lo que se llaman enclaves económicos, es decir, el petróleo, el enequén en la península de Yucatán o la minería que venía desde la colonia asentada en varios puntos del país, son polos de desarrollo muy importantes para otro tipo de actividades económicas en donde se hayan trabajadores muy especiales, ¿no? Los mineros, los trabajadores del enequén, los petroleros, porque van construyendo en torno a su centro de trabajo pues su lugar de vivienda y sus familias. Esta noción, noción de transición es muy importante porque las revoluciones son precisamente eso, son transiciones abruptas. Hay un mundo que se está dejando atrás, que no acaba de morir, y hay un mundo nuevo que se está gestando, que tampoco termina de consolidarse. Y es un conflicto que puede ser enormemente dramático. La industrialización es muy lenta, digamos, para este periodo, y se va a expresar sobre todo en algunas ramas específicas de la industria, ¿no? y del desarrollo de las tecnologías. El primer ejemplo, y el ejemplo canónico, pues es por supuesto la llegada del ferrocarril, ¿no? Es una de los hitos de la transformación industrial. Pero va a venir de la mano de la industria textil, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, es un clásico, digamos, en la historia social, la industria textil como la punta de lanza de la industrialización. La invención del telar mecánico a finales del siglo XVIII es uno de los elementos centrales de la industrialización y del surgimiento del proletariado, etcétera, ¿no? Que sí, la revolución fue campesina, porque la realidad del contexto de principios del siglo XX es que mayoritariamente México era un país de campesinos, pero eso no quiere decir que no hubiera ya sociedades, comunidades o espacios que estaban en proceso de urbanización y de industrialización. ¿Producto de qué? Pues de la llegada de inversiones extranjeras con una política muy clara del régimen de Porfirio Díaz y en donde se empezaron a asentar fábricas textileras, o sea, fábricas de cigarros, pero también enclaves mineros muy importantes que dependían completamente de industrias e inversión transnacional. Esta industrialización tiene efectos en las personas de carne y hueso, en este caso en los trabajadores.
los cuales, digamos, tenían organizaciones ya bastante bien conformadas de tipo mutualista y gremialista, que venían desde el último tercio del siglo XIX, en donde era, digamos, una suerte de apoyo mutuo el que los guiaba para temas como la enfermedad, cubrir puestos de trabajo, poder tener, digamos, control sobre el acceso a quien trabajaba en esos gremios. Pero lo que vemos a principios del siglo XX es que se va cambiando esto y es un cambio sobre todo en la cultura política de los trabajadores, digamos, ya no tan asociada con el paternalismo hacia los patrones o una forma de gremio cerrada, sino a una asociación más reivindicativa y más confrontativa con las condiciones de vida que estaban viviendo. La Revolución Mexicana fue una transformación social muy profunda, marcada en primer lugar por la irrupción de las masas campesinas que toman el espacio público y se incorporan a la discusión pública. Y dentro de esas masas campesinas hay una noción que se está transformando, que es la noción del pueblo, en el que está incorporada una parte, un segmento, en ese momento minoritario, digamos, comparado con las masas campesinas que hacen la revolución. El elemento obrero es minoritario, pero muy significativo, por varias razones. Se está viviendo el porfiriato, contra el que se hace la revolución, es un periodo de consolidación del capitalismo, de una fase brutal del capitalismo. Tenemos un desarrollo en la propia infraestructura de las ciudades. No solo la Ciudad de México, que es la capital del país y va teniendo un desarrollo y un crecimiento demográfico importante, sino otras ciudades importantes como Guadalajara, la ciudad de Oaxaca, las ciudades fronterizas también tienen un, digamos, crecimiento y con eso pues una serie de servicios que tienen que proveerse para la población, aunque de manera muy desigual, pero empezamos a tener luz eléctrica, alcantarillado, drenaje, transporte público. Y en ese sentido, pues también se va constituyendo lo que podríamos llamar una clase obrera en el sector servicios. Con la particularidad en ambos casos de que México tuvo una amplísima inversión extranjera durante los años del porfiriato y eso que generó que fueran sobre todo empresas inglesas y norteamericanas las que se asentaran en estos servicios, tanto en la economía de enclave minera, enequenera, textil, como en los servicios. Para hablar de las condiciones de los trabajadores, como ya decía, primero hay condiciones muy desgastantes de explotación. En ese momento se estaba discutiendo el asunto de los horarios, por ejemplo, laborales. No existía una regulación clara, aunque hubo como ciertas demandas que trataron de implementarse durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero eran muy limitadas. También hay que pensar que empezaron a demandar cuestiones relacionadas con el descanso. No había descanso. Imagínense también en los espacios mineros o en las fábricas, en donde lo que importaba era la producción. Y por otro lado, me parece que una de las cosas que van a empezar a denunciar y que van a estar asentadas en uno de los más importantes manifiestos o planes, que es el del Partido Liberal Mexicano, que tiene que ver con la desigualdad o el desequilibrio salarial que existe con sus pares extranjeros. Las reivindicaciones obreras proceden de colectividades, de grupos de trabajadores urbanos. Y la política es un espacio de interlocución que es masculino, urbano, blanco, digamos, ¿no? Frente a un espacio campesino que no tiene en esa lógica no tiene unas posibilidades de interlocución con el poder político o con el poder económico que sí tiene, que sí va construyendo el movimiento obrero, ¿no? Estos tipos de movilizaciones, de reivindicaciones obreras. Creo que esa es una de las explicaciones. No deja de ser llamativo, sin embargo, que este proceso que solemos llamar la Revolución Mexicana, se suelen citar la historiografía clásica y que sigue teniendo una enorme vigencia, cita como antecedentes de la revolución
de una revolución agraria, ¿no? Cita dos antecedentes que son la huelga de Río Blanco y la huelga de Cananea, bueno, en el orden inverso, pero que son movilizaciones obreras y se consideran como antecedentes de la revolución, ¿no? Y tiene que ver con la potencia de la reivindicación social de los sectores populares que están quedando al margen de un proyecto de nación. La gran huelga de Cananea de 1906, en donde en realidad estamos viendo una movilización de los trabajadores y sus familias, que eso me parece muy importante. Las mujeres son un punto nodal porque son las que alimentan, las que hacen el trabajo de cuidados y el trabajo de reproducción de la vida. Es decir, sin las mujeres de los mineros no opera, ¿no? el trabajo en las minas. Y ellas son en diferentes momentos de levantamientos obreros, al menos en Cananea, donde van a estar por delante, ¿no? de las movilizaciones. Hay un caso muy bonito posterior a la huelga de 1906, donde las mujeres, las esposas e hijas de los obreros van a ponerse en primera fila de una huelga y van a obligar a los trabajadores, eso lo dicen los reportes, a no dejar la huelga, ¿no? Porque se están muriendo de hambre, ¿no? Y eso me parece que es un elemento importante que nos explica cómo en el ambiente previo y durante la revolución los obreros van a seguir promoviendo sus propias demandas. Esta aparente contradicción entre una revolución campesina que es iniciada por unos sujetos que llamamos obreros, que tampoco lo son del todo, ¿no? Que también hay estas categorías, campesinado, clase obrera, como si fueran homogéneas e inamovibles, que tampoco lo son, ¿no? En las fábricas textiles, por ejemplo, en donde la organización obrera fue potentísima, en las fábricas textiles del Valle de México incluso, ¿no? Las que están al sur de lo que actualmente es la Ciudad de México, trabajaban en la fábrica y trabajaban en el campo los operarios de estas fábricas. O sea, digamos, iban a la fábrica, pero seguían teniendo una lógica rural y una vida campesina que se compaginaba con esto. Esta clase de matices conviene tenerlas en cuenta para no caracterizar como bloques monolíticos a los participantes, a los sectores sociales que participan en la revolución. Hay que pensar que a nivel global es a finales, la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX donde se están empezando a discutir los derechos de los obreros, gracias a las ideas del socialismo, ¿no? Entonces, obviamente esas ideas van a llegar y van a empezar a permear en nuestro país. ¿En qué espacios? Pues en los espacios obreros, ¿no? Y eso creo que es un elemento importante que nos permite explicar que la revolución también va a tener un andamiaje anclado al mundo obrero, ese mundo obrero que se está construyendo a finales del siglo XIX, en donde lo atraviesa la desigualdad, la explotación. La construcción de la cultura obrera es una construcción de ida y vuelta. Es decir, por una parte, por supuesto, llegan ideas y formas organizativas de fuera, pero que entran a dialogar con tradiciones autóctonas y formas tradicionales, valga la redundancia, de organización. Y se van a adaptar en ese diálogo, van a apropiarse algunas cosas y otras no, y llegan propagandistas y llegan a difundir un ideario de reivindicación social entre los artesanos y los trabajadores. Y van a dialogar con las formas de sociabilidad tradicionales y cofradías y gremios, ¿no? Con los que van a trabar interlocución. Entonces sí, llegan propagandistas de la Internacional Socialista desde los años 70 del siglo XIX, que están poco a poco inoculando su propaganda en el artesanado y en la naciente clase obrera. Las condiciones de vida están ligadas a sus luchas, algunas de las principales, pues bueno, siempre el salario, ¿no? Un aumento de salario y sobre todo que se pagara en metálico, en dinero, porque muchas veces era pagado en las famosas tiendas de raya, ¿no? Estas tiendas que, por ejemplo, en la huelga de Río Blanco son quemadas, como una señal de ese control paternal que ejercían muchas veces los empresarios sobre los trabajadores. Hay una reivindicación también muy importante que, digamos, es internacional, pero que tiene sus ecos en México, que es la disminución de la jornada de trabajo, en un primer momento a 10 horas y con todo lo que pasaría en la revolución hasta conquistar las 8 horas, ¿no? También hay una reivindicación por la vivienda, por la higiene, ¿no? Que se iría dando en distintos momentos de las etapas revolucionarias.
Hay que pensar que durante el porfiriato el norte o particularmente el noroeste del país se va a empezar a desarrollar a través de estos enclaves mineros. Pienso en varios. El Boleo en Santa Rosalía, Baja California Sur, Cananea en Sonora. Habría que señalar que tenemos que tomar en cuenta que son espacios fronterizos, ¿no? Y hay una circulación de trabajadores muy importante, por ejemplo, entre Sonora y Arizona. Y esto viene desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Hay como una especie como de corredor de movilidad obrera muy interesante, porque hay que decir que las minas que están, por ejemplo, en Tombstone, en Arizona, son los mismos dueños que las que están en Cananea y en Nacosari, y esos corredores pues son muy interesantes. Y en esos corredores y en esa movilidad pues también se mueven ideas. Estas organizaciones de trabajadores y de artesanos van a apelar a referentes que tienen que ver tanto con el socialismo internacional, con una cultura radical inspirada en el socialismo libertario y con la llegada de ideologías como el anarquismo, que va a confluir con el nacionalismo republicano de raigambre liberal. Y también hay que señalar que son las mujeres en el mundo obrero que también van a empezar a hablar, sin decirlo así, porque en ese entonces no se hablaba así, del famoso trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con las madres que trabajan? ¿Qué hacemos con las madres que tienen niños y tienen que salir a trabajar? Empiezan a discutir este tipo de aspectos, o la desigualdad que existe del salario respecto al género, ¿no? Es decir, las mujeres hacían el mismo trabajo en muchos aspectos que los hombres, pero ganaban menos. Son los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, se forman estudiando Derecho, toman parte más bien en las manifestaciones estudiantiles de repulsa a la dictadura de Porfirio Díaz, a la reelección de 1892, están ya participando como activistas estudiantiles, diríamos ahora, contra la reelección, y sufren una represión importante. Ese movimiento sufre una represión muy fuerte, y eso los hace replegarse y replantear una estrategia de combate. Las figuras, voy a tratar de enunciar a todos porque no nos quedamos en los mismos. Sí. Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Praxedis Guerrero, María Talavera Broussé, Lucía Norman, que tampoco nombramos a las mujeres, Elisa Coña Rossetti, Antonio I. Villarreal, Lázaro Gutiérrez de Lara, las hermanas Andrea y Teresa Villarreal, en fin. Son figuras muy potentes, porque en esto de que estábamos hablando de la cultura obrera y escrita, ¿no? Pues son fundamentales, ¿no? O sea, son los que están poniendo las ideas sobre el papel en sus diferentes periódicos o pequeñas revistas que están organizando. Si bien tenían unos estudios, ¿no? O sea, eran licenciados, ¿no? Abogados, tenían un pie en la realidad, ¿no? O sea, a pesar de que, digamos, que no la pasan tan mal como otros sectores de la población, sabían de qué iba. Y sabían también que la educación y la iglesia a las personas les permitían solo sentir culpa o tal, y no hacer nada por cambiar su realidad. Entonces, la única manera de hablar con otros era a través del periódico, ¿no? O de otros que no podían ver, ¿no? Porque, bueno, tenían como un círculo de personas de la Junta Liberal y que se iban como conociendo, pero para llegar a lo más recóndito del país, pues no era fácil, ¿no? Entonces sabían que si llegaba un periódico y alguien lo leía y le hacía sentido, iba a cambiar su manera de pensar y por tanto iba a hacer algo. Cosa que podía hacer empuñar un arma, ¿no? O decirle al patrón, no, por aquí no rebelarse. Por eso lo veían así, porque lo que había que cambiar primero era el pensamiento. Me parece que hay que tomar en cuenta
esta parte transfronteriza, sobre todo en los años previos a la Revolución, como al año de la Revolución, 1910, pero no solo es eso, es decir, también están tratando de organizar a los trabajadores para que tomen las armas, ¿no? Y hay un par de intentos de levantamientos armados organizados por los magonistas en 1906 y 1908, que es ahí donde pierde la vida Praxedis Guerrero, que son escaramuzas, ¿no? Pero al final de cuentas te habla de que se intentaba pasar del ámbito de las ideas, ¿no?, al ámbito de la acción, ¿no?, que es como lógicas que también son importantes dentro de las ideas del anarquismo y o el socialismo en general. Lo que querían era que hubiera una movilización real, ¿no? Porque ellos decían, bueno, la revolución va por este camino, esto no nos representa y tal, no representa los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí hay que actuar, ¿no? Actuar bajo estos pensamientos. Pero creo que también hay una parte importante que es eso, que la gente se reflejara en ellos y ellos reflejaran a la gente. O sea, es un espejeo entre público y editores. En el tránsito de esta radicalización, los Flores Magón se vean obligados a exiliarse en los Estados Unidos. Y ese es un salto, ese cruzar el río Bravo es cruzar el Rubicón, digamos, ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, y solo hay un camino que solo puede radicalizarse más. ¿Por qué razón? Como liberales han crecido políticamente con el mito de la República Modelo. Los Estados Unidos como esta especie de patria ideal, de nación ideal en donde la democracia y la libertad imperan, ¿no? Y no bien viven a nivel de cancha la República Modelo, más que adscribir el anarquismo como una ideología, como una doctrina que tiene su credo y sus dogmas, y ni Dios ni amo, y estas cosas, es una vivencia, se llega al anarquismo por una necesidad vital. Que desde la independencia, la prensa era una de las formas de darle identidad, ¿no?, al pueblo mexicano. Entonces, la prensa es el principal portavoz de los grupos sociales, ¿no? Esa es una cuestión clara. Los grupos liberales que estaban en oposición de Porfirio Díaz, obviamente toman esta herramienta como una base para dar a conocer, difundir sus ideas, sobre todo porque pues era una cuestión tiránica, ¿no? Entonces no había espacios donde se pudiera hacer público una posición tal cual, ¿no? A estos personajes como Praxedis G. Guerrero, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, los hemos visto como precursores e intelectuales de la Revolución Mexicana. En realidad ellos tenían un oficio muy particular que se desarrolla durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX, que es el del periodismo. Y este periodismo, digamos, va evolucionando hacia una oposición abierta contra el régimen de Díaz y se vuelve lo que muchos autores han llamado un periodismo de combate. Es decir, en periódicos como El Hijo del Aguizote, El Colmillo Público o Regeneración. Regeneración se mueve con problemas, es una cuestión ante un poder que equivalía a un todo y ellos una mínima parte. Estamos hablando de que en ese tiempo se echa a andar el Imparcial, que era como el órgano oficial, que pues sobrepasaba los 8,000 ejemplares, ¿no? O sea, era una cuestión, porque empezaron a usar las rotativas modernas de Estados Unidos, ¿no? Entonces se inunda el país ya con una prensa oficial, un discurso muy distinto. Evidentemente no tenía ese tiraje, ¿no? Incluso pues fue destruida varias veces la prensa. Es especial por la manera en que tuvo que sobrevivir. Fue muy atacado, pero a la vez muy sostenido. En cada número encontrábamos al final listas de nombres, 50 centavos, fulanito, tanto. Porque era la gente que aportaba dinero para que saliera el periódico. O sea, en realidad creo que no es lo mismo que el gobierno le diera al Imparcial tanto por anuncios, tanto por no sé qué, y dádivas y tal, para tener un periódico masivo, a trabajadores pobres
que sostuvieron el periódico tanto tiempo, porque estamos hablando de 18 años con sus interrupciones por cárcel, por destrucción, de la prensa, por que se tenían que mudar porque ya los estaban cazando. Es casi imposible mantener un periódico en esas condiciones y lo lograron gracias a una base social, ¿no? De trabajadores que decían, aquí está mi cooperación, estamos esperando los nuevos números o tal, ¿no? Y también a una red de periódicos radicales con los que tenían contacto. Hay una distribución del periódico que se vuelve cada vez más compleja en la medida en que las medidas represivas impiden la libre circulación del periódico. Eso ya una publicación que está vetada y que tienen que recurrir a métodos clandestinos. Y hay una serie de prácticas de meter de contrabando desde el otro lado de la frontera el periódico y hacerlo llegar a puntos de lectura desde donde se distribuye clandestinamente, porque quizás, digamos, lo mandaban de Estados Unidos por correo a puntos específicos, pero que una vez que llegaba al territorio mexicano tenía que ocultarse, y entonces y hay puntos de lectura o de distribución insospechados, digamos, para nuestra cultura lectora del siglo XXI. Nos cuesta, a lo mejor nos resulta sorprendente encontrar que Regeneración se distribuía o se ofrecía como material de lectura en peluquerías, por ejemplo, ¿no? Y entonces estaba en peluquerías, en cafés, cantinas, en las sotolerías del norte de México, ¿no? Allí circulaba, entraba con cargamentos agrícolas, ¿no? que transitaban la frontera. Y generan prácticas de la cultura obrera. A lo mejor no saben leer, pero hay alguien que lee, y entonces se generan estos círculos de lectura, de información, y es como de alguna manera les están llegando los manifiestos del Partido Liberal Mexicano, Regeneración, ¿no? De una manera como muy particular, porque utilizan justamente estos trasiegos transfronterizos que les permite justamente dar esta circularidad de las ideas a través de los panfletos, los periódicos, etcétera. Y bueno, hay que entender también la forma en la que se publican, ¿no? Este tipo de prensa, ¿no? Es de fácil manejo, breve en un primer momento, luego extensa, pero que de alguna manera permite la movilidad de estos documentos. Lo que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando hablan del arte, de esta cuestión que el arte es un trabajo más, ¿no? Es como si fuera un jornalero del arte y no una cuestión burguesa de el arte solo por la belleza, sino que el arte tenía que tener un fin de despertar conciencias. Como a mí me interesa la gráfica, ¿no? Esa parte me gusta mucho, ¿no? De ellos, que veían también así, hicieron obras de teatro, poesía, ¿no? O sea, son muchas cosas que iban hacia lo sublime, pero desde la cuestión ideológica. Entonces eso me gusta mucho porque tenían como una concepción integral del ser humano. Y otro aspecto es que los mismos obreros están empezando a escribir, ¿no? Eso, por ejemplo, Manuel M. Diegues era trabajador de Cananea y él después va a empezar a escribir, ¿no? Lázaro Gutiérrez de Lara también era un organizador obrero y bueno, tiene una novela maravillosa sobre la vida en Cananea que se llama, además, Los Bribones. Y es una historia en donde cuenta, con otros nombres, la explotación a manos de William C. Greene, el dueño, el capataz de la mina, y cómo de alguna manera también no solo afecta a los obreros, sino a los trabajadores que se les llama de cuello blanco. Entonces, son esos mismos trabajadores que están impulsando esa cultura obrera a través de la escritura, pero también a través de la música, de la creación de corridos, y de himnos. Entonces van a sumarse trabajadores mexicanos en los Estados Unidos que están empleados, por ejemplo, que son mineros, ¿no? Que están en los campos mineros de carbón de Oklahoma o en las minas del cobre de Arizona y de Coahuila, ¿no? Que comparten como un corredor entre los trabajadores urbanos de servicios en las ciudades. Y también Regeneración es un órgano público, mientras que al mismo tiempo es vocero de una organización que es cada vez más clandestina.
que tiene una cara pública, pero que está preparando una insurrección. Para 1905, que ya están en los Estados Unidos, ya están en San Luis, Missouri. Ellos lo llamaban su principal arma, ¿no? Porque en esta ideología anarquista tenían que despertar los trabajadores, ¿no? O sea, el trabajador debía despertar para entender lo que iba a pasar, ¿no? Y si bien creo que podemos hablar de dos niveles, la Revolución Mexicana como maderismo, carrancismo, todo lo que se ve a simple vista, una posición más radical era menos considerada, ¿no? Porque pues ellos tienen artículos muy fuertes contra Madero, contra Pancho Villa, ¿no? O sea, ellos eran opositores porque decían, ellos solo buscan el poder, no buscan el bien de los trabajadores, ni del pueblo, ni de tal. Ya para este momento, la distribución del periódico tiende a ser, a tener dos vías. Una que tiene la cara de organizativa y las críticas que se establecen frontales con el régimen, pero ya se tiene claro que es necesaria una organización clandestina para organizar una insurrección. Ya tienen clarísimo, esta experiencia persecutoria lleva a la Junta Organizadora del Partido Liberal a la conclusión de que solo hay una manera de acabar con la dictadura y es la vía armada. El Partido Liberal Mexicano es antirreeleccionista, por supuesto. Es una parte fundamental de su ideario y de su estrategia política evitar la reelección y procurar la caída del régimen porfiriano, ¿no? Pero eso es solo una parte. Es solo una parte de su programa político. Para Madero, el maderismo y el antirreeleccionismo, de hecho se llama antirreeleccionismo, es el centro, es el núcleo. Que el objetivo es que evitar la reelección de Porfirio Díaz. Es básicamente la diferencia, ¿no? entre estos dos movimientos. Madero quiere, llama a las armas para destrabar y destituir a Porfirio Díaz. Ese es como el gran elemento, aunque en el Plan de San Luis vemos algunos, vistos de cuestiones como el reparto agrario, pero como por encimita. O sea, a él lo que le interesa es el cambio político, ¿no? En el Estado. Y él decía, bueno, a partir de ahí podemos hacer una serie, pues transformar, ¿no? Al país, aunque pues ya vemos cómo terminó, ¿no? Asesinado, ¿no? En un golpe de Estado por parte de Victoriano Huerta. Y en el caso de los Flores Magón, del magonismo, hay que señalar que 1909-1910 también hay un momento nodal para el Partido Liberal Mexicano. Entre 1909, 1910, 1911 se está dando este viraje completo, ya existía, hacia el anarquismo. Y esa es la gran diferencia entre el Partido Liberal Mexicano de 1910-1911 y el antirreeleccionismo que triunfa, ¿no? Y se hace del poder federal, pues son las visiones, ¿no? Que tienen de la sociedad que se quiere construir, ¿no? La campaña electoral de 1910 es un momento de tremenda politización y discusión pública en el país, donde se conjugan estos dos elementos de los que habíamos hablado. La organización reivindicativa de gremios y sindicatos de trabajadores con la opinión pública que estaba siendo propagada por estos personajes de los cuales hablé. Durante esos meses, casi un año en donde hay campaña electoral, vemos que se salta rápidamente en los círculos de trabajadores, en las organizaciones de trabajadores, a formar clubes antirreeleccionistas. Lo cual también da idea de pues, la amplitud social que tuvo la campaña de Madero. Ahí confluyen varios opositores al régimen de Díaz en esa candidatura. Los propios hermanos Flores Magón en algún momento
son ayudados por Madero para que Regeneración se publique desde su exilio en el sur de los Estados Unidos. Pero lo que ocurre a finales de 1910, principios de 1911, es una separación clara de cómo tenía que ser esta transformación y el fin del régimen de Porfirio Díaz. Por un lado, Madero, digamos, con los acuerdos de Ciudad Juárez, ve una transición pactada con elementos que venían de su gobierno y de este antiguo régimen, si lo podemos llamar de esta manera, y los Flores Magón planteaban un cambio radical donde, por ejemplo, desde su programa de 1905 ya se expresaban reivindicaciones muy importantes en el tema laboral, como la jornada de 8 horas, el descanso dominical, el derecho a huelga. Hay un elemento que vale la pena no olvidar. Están muy atentos a lo que entonces se llamaba el problema indígena, ¿no? Y están muy atentos a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Que la revolución maderista era una revolución política que garantizaba dejar intacto el orden social. Entonces, incluso les podía favorecer en términos económicos al gobierno de los Estados Unidos, pero la revolución que proponía el Partido Liberal Mexicano era claramente lesiva para sus intereses, ¿no? Porque hacían agitación en las minas y en las fábricas, propiedad de los capitales estadounidenses. Y eso no gustaba. Pues queda un grupo muy específico: Enrique, Ricardo, Librado, María, Lucía, y otras figuras ahí, pues tratando de apuntalar al Partido Liberal Mexicano desde la postura anarquista. Y ahí en 1911 viene otro manifiesto. Pero ellos están pensando desde una perspectiva más internacionalista. Tienen conversación con anarquistas argentinos, anarquistas españoles, en fin, ya hay una correlación distinta y pareciera que se pierde de foco la revolución, pero no, están pensando en la revolución y empieza toda esta crítica a los revolucionarios que están nada más luchando por el poder en sí mismo, que no están pensando en transformar a la sociedad a nivel económico, a nivel ideológico y cultural, ¿no? Porque también ellos proponen incluso formas distintas de ciudadanía, si es lo que queremos decir así, pero ellos están disputando también la feminidad, la masculinidad. La Casa del Obrero Mundial se vuelve el núcleo de organización de los trabajadores en la Ciudad de México. Cuando algún gremio, algún sindicato tiene un problema, acude a la Casa del Obrero Mundial para ver qué salidas puede haber, y sobre todo será la agitación y la lucha sindical. En paralelo al anarquismo del Partido Liberal Mexicano, pues vamos a tener un anarquismo quizás más, llamémosle, obrerista, de la Casa del Obrero Mundial a partir de 1912-1913, que va a incorporar preceptos y nociones y tácticas del anarcosindicalismo y las va a poner en juego en la naciente organización obrera de la Ciudad de México. La primera manifestación, la primera marcha del 1 de mayo tiene lugar el 1 de mayo de 1913 en México, ¿no? En plena dictadura de Victoriano Huerta. La huelga general del 31 de julio al 2 de agosto de 1916 logró paralizar a la Ciudad de México durante esos días. La ciudad amaneció sin luz, sin servicios de transporte, sin varios de los servicios que proveían alimento, que era muy escaso en esos momentos, como las tortillas, el pan. En realidad, pues fue una acción coordinada y convocada por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal para exigir el cambio de una moneda que había sido, digamos, dispuesta por la facción carrancista, que era la facción que controlaba la Ciudad de México, y en donde sus salarios eran pagados en estos llamados billetes infalsificables, que estaban muy devaluados y que no, pues, lograban cubrir las necesidades mínimas de alimento que tenían los trabajadores y sus familias. El resto de transacciones comerciales se daban en patrón oro, el cual pues tenía
mucho mayor, digamos, capacidad económica y menos devaluatoria. Hay una huelga de tranviarios, hay un amago de otra huelga general en mayo de ese mismo año de 1916, y lo que acaba ocurriendo es que firman un pacto, firman un acuerdo con el general Benjamín Hill, que nunca es cumplido para que los trabajadores reciban su salario en patrón oro metálico. El doctor Atz, un reconocido pintor intelectual, comanda esta comitiva de entendimiento entre la facción carrancista y el comité de huelga. Van a Palacio Nacional, donde el propio Carranza los recibe, y ahí tenemos algunas crónicas, testimonios, por ejemplo el de la costurera Esther Torres, quien es parte de este comité, pues que habla de que Carranza estaba fúrico por este tipo de actividades que él creía antinacionales y que atentaban contra el momento y la estabilidad del país. Y entonces manda encarcelar a todos los huelguistas y a ser juzgados por un tribunal militar, achacando o invocando una ley que se hizo durante la intervención francesa de traición a la patria. Y vendrá un proceso que durará 6-7 meses de negociación para que estos trabajadores huelguistas sean liberados y exhumados de estos cargos que les llevaban la vida, ¿no? En teoría, para todo este sector, el campesino es un hermano explotado, etc. Pero cuando ven al campesino real, se asustan. Les resulta incomprensible que los temibles soldados zapatistas sean unos indígenas descalzos guadalupanos, ¿no? Que son y que no pueden caminar por las calles de las ciudades sin sentirse intimidados, que hay un desencuentro tremendo, ¿no? Estos que se formaron en libros, su idea de revolución está en los libros y en los preceptos ideológicos y demás, se enfrentan con los revolucionarios reales y pues los héroes huelen mal, ¿no? Y eso les causa un enorme desconcierto, ¿no? Y eso genera un rompimiento que va a desembocar en la creación de los batallones rojos para combatir a los ejércitos populares. Y, digamos, no es simplemente este desencuentro clasista, digamos, el que tiene lugar, sino que en la plataforma política del carrancismo, de la facción constitucionalista, van a encontrar una serie de promesas de derechos laborales que no encuentran en las otras facciones, ¿no? Digamos, explícitamente expresados. El hecho de que la facción constitucionalista se haya visto obligada, porque a Carranza no le hacía la más mínima gracia conceder derechos obreros, pero que esta facción se haya visto obligada a concederlos y a prometerlos como una parte programática de su plan revolucionario, es una muestra de cuán potente e importante era la propaganda de los derechos obreros y cuán estaba incorporada al discurso político, cómo se logró incorporar como una parte estructural del discurso político de la revolución, los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Y entonces la huelga general aparece como una reivindicación de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, porque no solo son los sindicalistas, sino las familias de los mismos las que se ven involucrados en estas actividades. Tendrá una repercusión importante porque el gobierno carrancista a los pocos meses, achacando más bien motivos económicos, deja de circular los billetes infalsificables y plantea una nueva moneda así basada en el patrón oro para pagar los salarios, que eran las únicas transacciones que se hacían en este billete devaluado. Y después tendrán una consecuencia directa en el constituyente que se inaugura en diciembre de ese mismo año, 1916. En la Casa del Obrero Mundial van a hacer de las reivindicaciones del trabajo y de los trabajadores una parte medular del discurso revolucionario. Y ya no se va a poder, ya no hay vuelta atrás, que es otra cosa que tienen las revoluciones,
¿no? Ya no se puede volver atrás. Ya no se puede volver al antiguo régimen porque ya es el antiguo régimen, porque la revolución ya ocurrió, ¿no? Y esta revolución discursiva, ideológica, social, va a tener una de estas expresiones que va a terminar aterrizando en la Constitución de 1917, ¿no? Como reivindicaciones obreras. Hay que señalar que la Constitución de 1917 es la Constitución de mayor avanzada a nivel mundial, ¿no? Y eso a veces también, cuando nos quedamos solo en el aspecto nacional, obviamos este elemento como comparativo con otros países, ¿no? Y eso, híjole, pues es algo importante que hay que señalar, ¿no? Y es de avanzada justamente por el tema de las garantías sociales. Y una de ellas, de esas garantías, es lo que tiene que ver con el mundo obrero, el famoso artículo 123, y el otro tiene que ver con el reparto agrario, el tema de la tierra, ¿no? El asunto es que lo que está en el papel y cómo se empieza a activar, pues es un tránsito, ¿no? muy complejo, por así decirlo. La constituyente se convoca en diciembre de 1916, y el apartado en el que estaban dedicados los derechos laborales era una parte muy pequeña del artículo 5 sobre las libertades individuales, pensada fundamentalmente sobre el derecho a la propiedad. Los constituyentes, digamos, del ala más radical, más jacobina, Heriberto Jara, Francisco J. Múgica y otros, sobre todo generales que habían tenido experiencias, digamos, de reivindicaciones laborales en los territorios que controlaban, plantean una discusión larga y muy encendida sobre los derechos de los trabajadores y por qué el derecho a huelga tiene que estar regulado y reconocido en la Constitución que estaban conformando para que no ocurran otra vez estos actos represivos, ¿no? Entonces, aunque ha sido poco caracterizada de esa manera, pero mis investigaciones pues sí ven una consecuencia directa entre la huelga de 1916 y el artículo 123 constitucional, que es en el que están consagrados los derechos de los trabajadores en este país. Me parece que también la Constitución de 1917 va a ser, ahora sí que el elemento, una de las armas del movimiento obrero después de 1917. Es decir, estos derechos que se garantizan en una Carta Magna, ¿no? En este acuerdo social al que se llega después de la revolución o, ¿no? de la conflagración armada, es fundamental para activar el sindicalismo en nuestro país, ¿no? Está la Casa del Obrero Mundial, uno de los sindicatos o de organizaciones obreras más radicales del momento. Incluso van a tener encontronazos, ¿no? con el Estado, que me parece que es importante señalar porque, digamos, el artículo 123 es la bandera con la que de alguna manera también los obreros empiezan a organizarse y demandar que se apliquen, ¿no? Justamente esos derechos que están garantizados por esa nueva Constitución, ¿no? Que mandata al país y al gobierno. El artículo 123 será de los más avanzados. De hecho, bueno, los historiadores del mundo del derecho y las constituciones plantean que la Constitución mexicana es la que inaugura pues, las constituciones, digamos, de carácter social, en donde no son únicamente los derechos individuales los que están resguardados, sino los derechos sociales, como puede ser el trabajo, la educación, la salud, los cuales también pues, salvaguarda la Constitución. Entonces, claro que es importante no solo hablar del centro en la época de la Revolución, porque justamente estas ideas de radicales, si le queremos llamar así, o revolucionarias, no vienen del centro, vienen de estas experiencias en otros espacios, ¿no? Y eso nos permite, de nuevo, seguir pensando en la pluralidad de la revolución, que nos invita también a pensar en la pluralidad de nuestro país, ¿no? Y que es necesario dejar de mirar desde el centro y en el centro la historia del país. Es el tiempo
de las utopías, pero utopías que parecieran que se pueden volver realizables gracias a las ideas de la revolución. Y están ahí. Algo que yo he estudiado con mayor profundidad es la vinculación de los socialistas y los anarquistas en Estados Unidos y su interés por la revolución. Aún no, no está en el mapa mental la revolución rusa. Están volteando a ver la revolución mexicana, por eso hay que verlo de manera como global, porque apoyan a la revolución porque es la revolución que tienen más cercana, pasando la frontera, ¿no? La especificidad de México en el concierto de las naciones, digamos, y en la perspectiva continental, radica precisamente en el inmenso legado y el impacto de la Revolución Mexicana. Y es lo que hace diferente en términos de relaciones diplomáticas con Perú, con Colombia, con Argentina, con los Estados Unidos. Aquí hubo una revolución social, en esos países no. Hay una conciencia republicana que está tamizada por la revolución, que hace que se tenga, por ejemplo, pues una relación tan conflictiva y tan extrañada con países que son regidos por monarquías, por ejemplo, ¿no? Que los miramos como qué exóticos resultan, y por no decir qué primitivos, ¿no? Mientras nosotros somos ciudadanos y somos ciudadanos con derechos adicionales gracias a la revolución, hay otros países que siguen siendo súbditos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el legado de la revolución es muy potente y muy duradero. Creo que sigue dando la clave para interpretar con todos esos... Esto no quiere decir ni que sea perfecto ni que sea lo más deseable, pero sí es una clave para entender la especificidad de la historia de México como un elemento que da identidad política, que construye identidad y cultura política. La actualidad de los acontecimientos que tienen que ver con los trabajadores en la Revolución Mexicana, pues en primer lugar tiene que ver con que seguimos teniendo la misma Constitución. La Constitución de 1917 es la que nos sigue rigiendo y el 123 constitucional es el que también garantiza los derechos de los trabajadores. Es claro que muchas cosas han cambiado desde hace más de un siglo, pero lo que sí queda claro es que la agencia y la libertad de los trabajadores por constituirse como un sujeto colectivo viene de esos años, viene, digamos, de la impronta que la Casa del Obrero Mundial, muchos trabajadores en el resto del país también lograron a partir de su propia organización y reivindicaciones. Y creo que eso sigue siendo de profunda actualidad.